No te falta fuerza de voluntad. Esa es la mentira más cómoda que te contaron. Si realmente fueras débil, no podrías sostener horas de distracción, placer y estímulo sin cansarte. Tu cerebro no es frágil, está entrenado. Y fue entrenado para huir de todo lo que exige disciplina y buscar, de forma casi automática, aquello que produce alivio inmediato. El problema no es tu capacidad, es tu condicionamiento. Desde el primer momento en que eliges el placer antes que el esfuerzo, tu cerebro aprende una lección silenciosa. Esto es lo correcto. No porque sea bueno, sino porque es fácil. Cada vez que pospones lo difícil, refuerzas una ruta neuronal que te vuelve experto en escapar. Y con el tiempo, esa huida se convierte en identidad. Ya no dices, evité entrenar hoy, sino, yo soy así. Ese es el verdadero fracaso, cuando el placer deja de ser una acción y se vuelve una definición personal. Nietzsche atacó con dureza este punto porque entendió algo que hoy sigue siendo incómodo. El ser humano no cae por falta de sueños, cae por exceso de comodidad. El hombre moderno no está oprimido por la violencia, sino por el confort. Vive rodeado de estímulos diseñados para tranquilizarlo, distraerlo y anestesiar cualquier impulso de superación. El placer constante no eleva al individuo, lo domestica, lo vuelve predecible, manejable, débil sin que se dé cuenta. La disciplina, en cambio, siempre se siente como una amenaza al principio. No porque sea dañina, sino porque compite directamente con la adicción al placer. La disciplina exige retrasar la recompensa, tolerar incomodidad y actuar sin garantías inmediatas. Y eso va contra la programación básica de un cerebro que fue entrenado para reaccionar, no para decidir. Por eso la mayoría no odia la disciplina en sí, odia la sensación de abstinencia que aparece cuando deja de recibir estímulos fáciles. Aquí ocurre algo clave. El cerebro interpreta la ausencia de placer como peligro. No como un reto, no como crecimiento, sino como una señal de alerta. Por eso aparecen excusas, cansancio repentino, dudas, procrastinación. No es pereza, es un sistema nervioso reclamando su dosis habitual. Exactamente igual que una adicción. Cambia la sustancia por dopamina barata y el mecanismo es el mismo. Nietzsche lo vio con claridad cuando habló del último hombre. No como un insulto, sino como una advertencia. El último hombre no sufre grandes tragedias porque evita todo lo que implique riesgo. Prefiere una vida cómoda antes que una vida intensa. Rechaza la disciplina porque le recuerda que podría exigirle más de sí mismo. Y eso, para alguien adicto al placer, es insoportable. Aquí está la verdad que pocos aceptan. Cuanto más placer consumes sin esfuerzo, menos capaz te vuelves de tolerar la disciplina. No porque pierdas fuerza, sino porque pierdes respeto por ti mismo. Cada renuncia silenciosa erosiona tu autoridad interna. Cada vez que cedes ante el impulso, tu cerebro registra a quien manda realmente. Y si no eres tú, será el placer. Este no es un problema moral, es un problema de entrenamiento. El cerebro no obedece discursos motivacionales, obedece patrones repetidos. Si durante años le enseñaste que lo incómodo se evita y lo placentero se prioriza, no puedes exigirle que de pronto ame la disciplina. Primero hay que entender el daño, no para culparte, sino para recuperar el control. Porque hasta que no aceptes que tu rechazo a la disciplina es una adicción disfrazada de personalidad, seguirás luchando contra el síntoma y no contra la causa. Y en esa lucha, el placer siempre gana. No por ser más fuerte, sino por llevar más tiempo entrenando. Después de entender que el problema no es tu fuerza sino tu adicción al placer, aparece una pregunta incómoda. Si ya sabes todo esto, ¿por qué sigues fallando? La respuesta es simple y brutal a la vez. Porque el cerebro no cambia por comprensión, cambia por repetición. Puedes entender perfectamente que la disciplina es necesaria y aún así seguir evitando el esfuerzo. La intención no reprograma. La repetición sí. El cerebro humano no funciona como un juez moral. Funciona como un archivador de patrones. No le interesa lo que prometes, solo registra lo que haces de forma constante. Cada acción repetida se convierte en una instrucción silenciosa que dice, esto es lo que somos. Por eso no importa cuántas veces te digas que mañana empezarás. Lo único que cuenta es lo que hiciste hoy. La identidad no se forma con pensamientos, se forma con actos acumulados. Aquí es donde la mayoría se equivoca. Creen que primero debe cambiar la motivación para luego cambiar el comportamiento. En realidad ocurre al revés. El comportamiento repetido cambia la química cerebral y esa química redefine lo que deseas. No amas la disciplina porque no la practicas. No la practicas porque no la amas. Ese círculo no se rompe con inspiración,
Se rompe con fricción controlada. Cada vez que repites una conducta, refuerzas una vía neuronal. Si repites evitar, tu cerebro se vuelve experto en evitar. Si repites cumplir, aunque sea sin ganas, tu cerebro aprende a tolerar y luego a normalizar el esfuerzo. El cerebro no pregunta si fue heroico o miserable, solo registra que se hizo. Y eso es clave. La disciplina no necesita épica, necesita constancia. En este punto aparece otra trampa común: esperar sentirte listo. El cerebro interpreta esa espera como una señal de que la disciplina es opcional. Y lo opcional nunca se consolida como hábito. Cuando solo actúas si tienes ganas, entrenas a tu cerebro para obedecer emociones, no decisiones. Con el tiempo, pierdes la capacidad de actuar sin estímulo emocional previo. Te vuelves dependiente de estados de ánimo, no de estructura. Nietzsche entendió este mecanismo cuando habló del convertirse. El ser humano no es algo fijo, es una construcción continua. Pero esa construcción no ocurre en momentos de reflexión profunda, ocurre en la rutina, en lo que haces cuando nadie mira, en lo que repites cuando no hay aplauso. Ahí es donde se decide quién eres realmente. Por eso la disciplina inicial siempre se siente artificial. No encaja con tu identidad pasada. Se siente impostada, forzada, incómoda. Y eso es una buena señal. Significa que estás haciendo algo que todavía no eres. Si esperas sentirte auténtico antes de actuar, nunca cambiarás. Primero actúas como alguien disciplinado, luego tu cerebro ajusta la identidad para no vivir en contradicción interna. Aquí sucede algo importante. El cerebro odia el conflicto prolongado. Si repites una acción disciplinada el tiempo suficiente, aunque al principio la rechace, acabará adaptándose para ahorrar energía. Lo que hoy te cuesta, mañana se vuelve neutro. Y lo que se vuelve neutro deja de generar resistencia. No porque sea placentero, sino porque ya no amenaza el sistema. Este es el verdadero entrenamiento: hacer sin negociar. No hacerlo perfecto, no hacerlo con pasión, sino hacerlo igual. La repetición crea respeto interno. Y el respeto interno crea autoridad. Cuando tu cerebro aprende que tus decisiones se cumplen aunque no haya placer inmediato, empieza a obedecer sin drama. Ahí nace la disciplina real. No es un acto heroico, es un proceso mecánico. Y justamente por eso funciona. Después de entender que el cerebro se reprograma por repetición y no por intención, surge el punto decisivo. Si sigues viendo la disciplina como algo externo, siempre será frágil. El verdadero cambio ocurre cuando el sacrificio deja de ser una acción aislada y se convierte en identidad. No cuando haces disciplina, sino cuando eres alguien que no negocia consigo mismo. La mayoría de las personas ve el sacrificio como una pérdida, algo que se soporta para obtener algo mejor en el futuro. Pero mientras lo percibas así, el cerebro lo registrará como un castigo temporal. Y todo castigo genera resistencia. Por eso tantos abandonan cuando no ven resultados inmediatos, porque internamente siguen sintiendo que están pagando un precio injusto. Aquí es donde Nietzsche rompe con la moral tradicional. El sacrificio no es virtud por sí mismo, ni penitencia, ni castigo. Es afirmación de poder. Sacrificarse no significa perder. Significa elegir qué versión de ti sobrevive. Cada vez que renuncias al placer inmediato, no te estás negando algo, estás afirmando quién manda. Y esa afirmación repetida construye identidad. El cerebro necesita coherencia. Cuando actúas de una forma que contradice la imagen que tienes de ti, se genera fricción interna. Pero si repites esa acción el tiempo suficiente, el cerebro no cambia el comportamiento. Cambia la identidad para reducir el conflicto. Así nace el "yo soy así". El problema es que la mayoría deja que esa frase se construya desde la evasión. Aquí la estás construyendo desde el sacrificio. Al principio, el sacrificio se siente ajeno, como si estuvieras interpretando un papel que no te pertenece. Y es cierto, no te pertenece todavía. Pero la identidad no precede a la acción, la sigue. Primero actúas como alguien que se respeta, luego tu mente se adapta para no sentirse incoherente. Así funciona la transformación real. Cuando el sacrificio se vuelve identidad, ocurre algo crucial. Deja de necesitar justificación. Ya no te preguntas si vale la pena. No evalúas si hoy toca. Simplemente actúas porque hacerlo de otro modo sería traicionarte. Y el cerebro, que antes gritaba por placer, empieza a callar. No porque el sacrificio sea agradable, sino porque es familiar. Aquí aparece una distinción clave. Amar la disciplina no es disfrutarla. Es respetarla más que a tus impulsos. Es preferir la versión de ti que resiste la versión que se rinde. No hay euforia en eso.
hay solidez. Y la solidez es mucho más poderosa que la motivación. Nietzsche hablaba de la voluntad de poder como dominio de uno mismo antes que dominio del mundo. No como control externo, sino como jerarquía interna. Cuando el sacrificio se convierte en identidad, estableces esa jerarquía. El impulso deja de gobernar. La comodidad deja de decidir. No porque desaparezcan, sino porque ya no tienen la última palabra. Este es el punto donde muchos se asustan. Porque convertir el sacrificio en identidad implica renunciar a ciertas narrativas cómodas. Ya no puedes decir, no pude. Tienes que decir, no quise. Y esa honestidad pesa, pero también libera, porque devuelve el control. A partir de aquí, la disciplina deja de sentirse como una lucha diaria. No porque sea fácil, sino porque está integrada, como respirar bajo presión. No piensas en hacerlo, simplemente lo haces. Y cada acto refuerza la imagen interna de alguien que no se traiciona. Este es el verdadero quiebre. No entrenar para aguantar más, sino entrenar para convertirte en alguien que no huye. Cuando llegas aquí, el placer pierde poder. No porque desaparezca, sino porque ya no define quién eres. Cuando el sacrificio ya no es una acción aislada, sino una identidad, el problema deja de ser resistir el placer y pasa a ser reordenarlo. Porque el error no fue nunca el placer en sí, sino su posición en la jerarquía interna. El placer, cuando gobierna, debilita. Cuando obedece, refuerza. Y esa diferencia lo cambia todo. La mayoría de las personas vive con el placer como brújula. Se mueve según lo que apetece, lo que alivia, lo que calma. El cerebro aprende rápido ese patrón. Actuar solo cuando hay recompensa inmediata. El resultado es un sistema nervioso impaciente, incapaz de sostener tensión, siempre buscando cerrar el ciclo cuanto antes. La disciplina no puede crecer en ese terreno porque exige exactamente lo contrario. Permanecer en la incomodidad sin cerrar la herida de inmediato. Reeducar el cerebro no implica eliminar el placer, implica retrasarlo. Y este matiz es fundamental. Cuando suprimes el placer por completo, el cerebro entra en modo amenaza. Se defiende, se revela, sabotea. Pero cuando lo postergas y lo vinculas a la acción cumplida, ocurre una reprogramación profunda. El cerebro empieza a asociar placer con estructura, no con evasión. Aquí sucede algo que pocos notan. El placer tardío no es igual al placer inmediato. Es más silencioso, menos explosivo, pero mucho más estable. No te dispara y te deja vacío. Te ancla. Y el cerebro aprende a preferir lo que le da estabilidad frente a lo que solo le da alivio momentáneo. Pero solo lo aprendes si lo entrenas de forma consistente. Nietzsche fue implacable con la moral del alivio inmediato. Para él, una vida guiada por la comodidad no era una vida feliz, era una vida reducida. El placer constante no expande al individuo, lo encierra en ciclos cortos de satisfacción y vacío. En cambio, el placer que llega después del esfuerzo tiene otro efecto, confirma poder. No te calma, te afirma. Cuando el placer se convierte en recompensa y no en guía, cambia la relación interna. Ya no decides en función de cómo te sientes, decides en función de lo que te construye. El placer deja de ser un argumento y se convierte en consecuencia. Y eso le quita su poder manipulador. Este punto es crítico porque aquí el cerebro termina de entender quién manda. Si cada vez que aparece la incomodidad corres a anestesiarla con placer, refuerzas la idea de que la incomodidad es intolerable. Pero si permaneces en ella y solo después permites la recompensa, el cerebro aprende que puede sostener tensión sin romperse. Esa es una actualización profunda del sistema nervioso. Con el tiempo, ocurre algo paradójico. La incomodidad pierde dramatismo. No desaparece, pero deja de ser urgente. Y el placer, al llegar más tarde, se siente más limpio, menos compulsivo. Ya no lo necesitas para escapar, lo usas para cerrar un ciclo bien hecho. Esto fortalece la identidad disciplinada en lugar de sabotearla. Aquí la disciplina se vuelve elegante. No rígida, no fanática, sino precisa. Sabes cuándo avanzar y cuándo descansar. Pero el descanso no es una huida, es una decisión. Y el cerebro reconoce esa diferencia, porque fue entrenado para obedecer estructura, no impulsos. Este es el último paso antes del dominio completo. Cuando el placer ya no te dirige, pero tampoco te controla desde la negación, estás listo para algo más alto, vivir bajo tu propia ley. Después de entender que el placer debe ocupar un lugar subordinado, queda la verdad final. La motivación nunca fue motor del cambio, solo fue una excusa elegante para no construir disciplina. La motivación es emocional, volátil, dependiente del contexto. La disciplina, en cambio,
es estructural. No pregunta cómo te sientes. Ejecuta y por eso siempre gana. El hombre motivado actúa cuando la emoción lo acompaña. Necesita entusiasmo, claridad mental, inspiración. El hombre disciplinado actúa incluso cuando todo eso falta. No porque sea más fuerte, sino porque su sistema interno ya está organizado. No vive negociando con su estado de ánimo. Vive obedeciendo una ley que él mismo se impuso. Aquí se revela la diferencia definitiva. La motivación te hace empezar. La disciplina te hace continuar. Y continuar es lo único que transforma. No hay grandeza en los arranques, hay grandeza en la repetición silenciosa. En hacer lo correcto cuando nadie mira, cuando no hay aplauso, cuando no hay placer inmediato que te sostenga. Nietzsche apuntaba a este punto cuando hablaba del hombre superior, no como alguien que domina a otros, sino como alguien que no necesita permiso interno para actuar. El verdadero poder no es imponer tu voluntad al mundo, es imponer orden dentro de ti, y ese orden no se negocia con impulsos pasajeros. El hombre que vive de la motivación está condenado a ciclos, subidas intensas, caídas largas, promesas grandiosas, abandonos silenciosos, siempre empezando de nuevo, siempre explicándose por qué esta vez será distinto. El hombre disciplinado no vive ciclos emocionales, vive procesos. No necesita creer, necesita cumplir. Y aquí llega el punto más incómodo. La disciplina no te hará sentir especial, te hará efectivo. No te dará discursos internos heroicos, te dará resultados. Y esos resultados, con el tiempo, generan una forma de respeto que la motivación jamás podrá ofrecerte. Respeto propio, autoridad interna, silencio mental. Cuando alcanzas este nivel, el mundo cambia de forma sutil pero radical. Dejas de reaccionar, dejas de buscar aprobación, dejas de justificarte. No porque te vuelvas frío, sino porque ya no necesitas convencerte de nada. Sabes quién eres porque tus actos lo demuestran cada día. El hombre disciplinado es libre porque no está atado a su estado emocional. No depende del placer para funcionar ni del dolor para detenerse. Puede avanzar en ambos. Y eso lo vuelve peligroso en el mejor sentido de la palabra. No manipulable, no predecible, no débil. Este es el cierre real del proceso. No amar la disciplina como una experiencia placentera, sino como una estructura que te sostiene cuando todo lo demás falla. Cuando no hay ganas, cuando no hay motivación, cuando no hay nadie mirando. Ahí se define quién manda dentro de ti. Porque si tú no gobiernas tu mente, alguien más lo hará. El placer, el entorno, la comodidad, la costumbre. Siempre hay algo dispuesto a ocupar ese lugar. La disciplina no llega para hacerte la vida más dura. Llega para devolverte el control. Y ese control tiene un precio. El precio de renunciar a la versión cómoda de ti mismo. Pero también tiene una recompensa. Convertirte en alguien que no se traiciona. Alguien que cumple. Alguien que avanza incluso en silencio. Ese es el hombre que siempre vence. No porque tenga más talento. No porque tenga más suerte. Sino porque cuando llegue el momento de actuar, no discute. Ejecuta y el mundo, tarde o temprano, se adapta a quienes no se rinden ante sí mismos. Aquí termina el camino y empieza la ley que tú decides obedecer.